Mi serie Los agravios de Colombia a Venezuela. Hoy tengo las declaraciones del canciller Arreaza con respecto a lo que es habitual en parte del señor Duque, representante de la oligarquía neogranadina que gobierna en Colombia. Bueno, ellos dicen que gobierna, pero realmente es un país que descaradamente ya se ha ofrecido a ser una especie de policía o estación de policía local en Sudamérica o al norte de Sudamérica. Estas son las palabras del canciller Arreaza. También tengo, déjame ver si aquí las tengo más directamente. Yo creo que sí las tenía. Déjame ver si aquí están. Sí. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo lo siguiente con respecto a lo que había dicho Duque. Aquí están las palabras de Duque, se lo voy a poner primero. Duque exhorta a la Corte Penal Internacional a procesar a Nicolás Maduro por la violación de los derechos humanos. Se lee. Eso lo dijo Duque. La respuesta de Arreaza. El diplomático califica de descarado al presidente colombiano, ya que él es responsable de las violaciones atroces de los derechos humanos, asesinatos de líderes sociales y excombatientes en su gobierno. Eso no viene ocurriendo ahora, y eso es tradición de la oligarquía neogranadina. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechaza este lunes las nuevas declaraciones injerencistas del presidente de Colombia, Iván Duque, quien arremetió contra el mandatario Nicolás Maduro Moros. El diplomático indicó a través de su cuenta Twitter que hay que ser cara de tabla, descarado. Este señor es el más connotado encubridor y responsable de asesinatos con falsos positivos, desplazamientos forzados por la violencia, violaciones atroces a los derechos humanos, asesinatos de casi a diario de líderes sociales y excombatientes, desmovilizados, pues la guerrilla desmovilizada. El mensaje del canciller venezolano surge después de las recientes declaraciones de Iván Duque, quien pidió a la Corte Penal Internacional procesar al jefe de Estado venezolano por supuesta violación de los derechos humanos tras la publicación del informe emitido por la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet. Un detalle que pocos lo han sabido, pero está en las redes sociales. La fotografía que se tomó la señora Bachelet de la entrevista que tuvo con los familiares de las víctimas de las guarimbas de la oposición, la guarimba violenta de la oposición, que intentó en 3 ocasiones con el gobierno de Maduro, cuando él gana la presidencia, después, eso es en el 2014, después en el 2017, y los últimos intentos de golpe de Estado. Bueno, ella se reunió con familiares de las víctimas, se tomó fotos. En su informe no aparecen los testimonios de estas personas que relatan la violencia de la oposición, detallan completamente la violencia de la oposición cuando ellos intentaron tumbar violentamente al gobierno de Nicolás Maduro, como le digo, en varias ocasiones, en donde se ocasionaron en la primera 43 muertos, en la segunda 200, casi 30 muertos, y bueno, los diferentes intentos de golpe de Estado y de toma de cuarteles en Venezuela, donde han fallecido gente. Pero murió un oficial de la Marina, el jefe, dicen, el comando principal del golpe de Estado de ahora, del 23 para el 24 de junio, y tienen un escándalo armado de violación de los derechos humanos. Las personas que violaron esos derechos están siendo procesadas por excederse en sus funciones contra este oficial. Es más, particularmente se ha corrido, hay una versión por allí de que ese fue eliminado deliberadamente porque era el que más sabía de todo, de toda la conspiración.
y era uno de los más violentos, pues, que supuestamente, ustedes están, si uno resigue los audios y videos presentados por el gobierno venezolano, se podrán cuenta quién era este personaje, que ni siquiera quiero mencionarlo, pero lo que quería destacar era la oportunidad, como siempre, de la oligarquía neogranadina para tratar de avanzar sobre Venezuela. Eso de pedir la intervención de la Corte Penal Internacional lo hizo igualito cuando ellos intentaron cruzar el puente desde Colombia. Estaban apoyando una invasión. Ellos decían que era para transportar ayuda humanitaria. Una invasión violenta de delincuentes. Y los medios de comunicación colombianos y extranjeros entrevistaron a los que estaban tratando de entrar violentamente con la ayuda humanitaria, entre comillas, y muchos de ellos decían que eran delincuentes, gente que desechable, dicen yo no valgo nada, pero no importa, yo voy a hacer esto. De Medellín, colombianos y muchos venezolanos. Eso es una agresión, eso es motivo de guerra en cualquier parte del mundo. Y en Venezuela se tomaron las cosas con calma, porque eso fue una provocación. ¿Cómo es posible que desde Colombia se organice una invasión hacia Venezuela y después salga el Duque y el Piñera a decir que iban a ir a la Corte Penal Internacional a denunciar a Maduro por los crímenes de lesa humanidad? Y después se comprobó que eran los mismos delincuentes fascinerosos del lado colombiano los que quemaron la ayuda humanitaria. Bueno, de eso y mucho más debemos esperar de la oligarquía neogranadina, que no tienen moral, es la palabra, no tienen moral para poder acusar a nadie de nada. Son un instrumento por 200 años para avanzar sobre el territorio venezolano. Primero buscaban el territorio, ahora buscan no solamente el territorio, sino las riquezas del país, de Venezuela. Que lamentablemente nosotros los venezolanos no hemos tenido gobiernos nacionalistas que defiendan a la patria de las amenazas externas e internas. Porque todo lo que hemos perdido con la oligarquía neogranadina ha sido precisamente por esa falta de nacionalismo. Se venden, bueno, hablan mucho, sí, eso sí, todo de la boca para afuera, pero en la práctica no lo hace. La frontera, oye esto, Nicolás Maduro, la frontera con Colombia debe estar cerrada a cal y canto, completa. No puede pasar ni una mosca, pero tú la abriste. Ni una mosca. No se puede tener relaciones de hermandad con una oligarquía que tiene 200 años agrediendo a Venezuela con una sonrisa en la cara, con una sonrisa burlona en la cara, porque ellos saben lo que están haciendo. Bueno, pasemos al relato 166 del libro de los agravios de Colombia y Venezuela, escrito o recopilado por Marco Antonio Angeli en su libro del mismo nombre. En la conferencia sobre la libertad del tráfico, es una improvisación acalorada, el delegado colombiano invitó públicamente a Inglaterra para abrir el Orinoco a cañonazos. Esto viene de Diógenes Escalante. Escuche esto. La conferencia sobre la libertad de tráfico es una improvisación acalorada. El delegado colombiano invitó públicamente a la Inglaterra para abrir el Orinoco a cañonazos, porque ellos siempre han pretendido navegarlo. Y le fue concedido por el gobierno de Eleazar López Contreras, que estaba a punto ya de entregar, ya había otro gobierno, estaba a punto de entregar la presidencia a pocos meses, de semanas, y firmó el Tratado del 41, donde le entregaba a Colombia la libre navegación del Orinoco. Y todavía en Venezuela, militares y presidentes
no han colocado en su lugar a López Contreras, pero sí se ensañan contra José Antonio Páez, el padre creador de la República de Venezuela. Él fue el que creó la República de Venezuela, porque Simón Bolívar creó la República de Colombia. Él no creó Venezuela, la República de Colombia, porque estaba pensando en 3 repúblicas. Páez nos hizo venezolanos, nos liberó de la oligarquía neogranadina. Si no estuviéramos padeciendo los mismos o las mismas dificultades que padece el pueblo colombiano en este momento, con la oligarquía que tiene 200 años gobernando ese país. Bueno, 1992. En un tercer grupo de los títulos históricos que prueban la soberanía de Venezuela sobre la totalidad de las aguas del Golfo de Venezuela. Estamos hablando en ese año lo que ellos pretendían en el Golfo. Ahorita las agallas las tienen más grandes porque dicen, ahora estamos respaldados, ahora nos resguardamos sobre los pantalones de los marines norteamericanos. Ahora sí somos guapos. Ahora sí podemos aspirar a toda Venezuela. Pero como los gringos les han dicho, no, los que tienen que entrar son ustedes, nosotros no vamos a poner soldados. Entonces les ha faltado todavía, como dijo Uribe, nos faltó tiempo para convencer a los gringos, ¿verdad? Bueno, dice aquí, de la totalidad del Golfo de Venezuela, además del antes citado, primero, negociaciones Díaz-Granados López-Baral, 1905, donde, ya va, hay que cruzar aquí, esto es un libro electrónico de Colombia, convino que la frontera venezolana comenzaba en Punta Espada. El doctor Lara Peña señaló lo siguiente. Segundo, negociaciones Restrepo Urbaneja, 1907, donde no se llegó a ningún tratado, pero los escritos canjeados constituyen valiosos documentos que demuestran los derechos canjeados entre las partes y los derechos correspondientes a Venezuela. Colombia jamás mencionó en estas negociaciones ningún derecho en las aguas del Golfo de Venezuela. Al contrario, en el memorándum fechado el 17 de septiembre de 1907 del representante de Colombia, concluye así, esto es, se acepta la partición de la península de La Guajira entre los dos países. La provincia de La Guajira, cuando estaba en manos de los españoles, era íntegra, no estaba partida por la mitad. Pero ellos lograron conseguir eso, dando a Venezuela el completo control del Saco o Golfo de Maracaibo, en algunas poblaciones y un gran territorio excepcional por su riqueza y población, dicen ellos. El hecho de que el representante colombiano Antonio José Restrepo haya reconocido el control del Golfo solo a Venezuela es la mejor prueba de que Colombia ni tenía ni se creía con algún derecho en esas aguas. Colombia se cree con derecho en las aguas del Golfo de Venezuela cuando es llamado en el gobierno de Raúl Leoni por el ministro de Minas, Hidrocarburos, un Pérez Guerrero, para que le dijera a Venezuela cuáles eran sus pretensiones en el Golfo. No se tomaron ni siquiera la molestia de leer, de estudiar la historia. Ahí nace el reclamo de Colombia. Cuando un ignorante, ilustrado, siendo miembro del gabinete de Raúl Leoni, el mismo responsable de que no se recuperara el Esequibo, que ese es otro tema, pero ya lo he puesto, ya está en internet, cómo sucedieron los hechos, porque yo responsabilizo al Raúl Leoni de eso, porque nunca debió permitir que la Guyana se convirtiera en una nación soberana, incluyendo el territorio. Ellos tenían que poner una objeción, ya estaba en los tribunales internacionales el reclamo de Venezuela abierto. Entonces, dice, ¿cómo no? Permite que Guyana se libere, pero sin el territorio en reclamación.
Y si no, no daba la aprobación y no se hacía, pero ellos llegaron y lo aprobaron. Entonces se creó Guyana con el territorio en reclamación y pasó la reclamación contra Inglaterra a un pequeño país. Pero que no estudian, no leen. Habían asesores de la Cancillería como Pablo Ger que decían que eso no era posible. Eso era un suicidio. Bueno, el hecho de que el representante colombiano Antonio José Restrepo haya reconocido el control del Golfo solo a Venezuela es la mejor prueba de que Colombia ni tenía ni se creía con algún derecho en esas aguas. En las negociaciones Restrepo-Urbaneja existen otros documentos que constituyen pruebas suficientes de que Colombia, para la fecha, no ejercía acto alguno de soberanía sobre las aguas del Golfo, ni nunca la ejerció. Tercero, negociaciones Rivas-Vázquez-Cobo de 1909. A base de concesiones territoriales, Colombia cedía a Venezuela una porción de la Guajira a partir de Punta Espada. Todas estas actas y documentos constituyen una prueba contundente de que Colombia no tenía ningún derecho en las aguas del Golfo. Cuarto, negociaciones Sanabria-Torres. Todo esto, documentos, los politiqueros venezolanos, Rómulo, Leones, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Luis Herrera, Caldera otra vez, Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, no lo hacen valer, no lo tienen fresco, porque no tienen asesores, y los asesores que los asesoran bien son marginados porque no son políticos. Negociaciones Sanabria Torres y Sanabria Borda de 1910. Similar a las conversaciones anteriores, pero nada de mención de los derechos de Colombia en el Golfo, ni costa, ni aguas, ni navegación. Colombia respetaba la línea de frontera fijada por el laudo español de 1891, que llevó el límite de su territorio a la orilla del mar, sin atreverse entonces a pretender sobrepasar esa línea, a la orilla del mar, en la punta norte de la Guajira, en derechura a los llamados mogotes, los frailes o los monjes. Pero por ese cambio de nombre, ese laudo tenía que ser revisado porque no podía ser cumplido. No existe el nombre del inicio de la frontera, no existía. Entonces, pero eso tampoco lo hicieron los ilustres gobernantes que nosotros hemos tenido. Quinto, negociaciones Lozada-Díaz Holguín, 1918. Colombia se comprometió a dar compensaciones territoriales a Venezuela. Esto es después del laudo español de 1891. En la línea del laudo, a cambio de la navegación de nuestro río. El ilustre internacionalista colombiano doctor Joaquín Caicedo Castilla, en su obra La Administración Internacional en Colombia, refiriéndose a la Convención Lozada-Díaz de 1916, dice lo siguiente: en la cuestión colombo-venezolana aún no se ha dicho la última palabra, puesto que existe un compromiso de celebrar un tratado en que se nos darán facilidades comerciales por variaciones en la línea del laudo. Puede ser, y para nosotros lo son, esas promesas censurables e indignas, pero ellas existen y en su cumplimiento está empeñada la palabra de la República. Luego no es posible evadirla. Pero es muy fácil negociar de entregar territorio cuando eso nunca te había pertenecido. Es muy fácil por conseguir lo que sí te interesa. Por otro de los actos torpes de la Cancillería venezolana, dice Lara Peña, las negociaciones fueron suspendidas dizque en espera de la decisión del árbitro suizo, alegando que era mejor esperar a que la frontera estuviera totalmente demarcada para saber con claridad qué territorios se cedían las partes. Después de la decisión del árbitro suizo, cuando ya la frontera estaba demarcada, terminó el doctor Esteban Gil Borges diciendo a Colombia la navegación del Orinoco sin obtener compensación alguna. Nos alegó a nosotros, concluye Lara Peña,
que impugnamos el Tratado de 1941 en las cámaras de la Convención de la Convención de 1916 ya se había cumplido en 1918. Así negocian nuestros líderes, los ilustres diplomáticos, siempre cediendo y retrocediendo ante Colombia. Por cierto, es de Gil Borges este genial pensamiento: señalar una frontera es trazar una línea más enérgica de la filosofía nacional. Las fronteras fijan el papel histórico de un país y al trazarla se debe mirar al porvenir. Y probó, defendió y firmó el inconstitucional vergonzoso Tratado de 1941 que le impuso a la República de Colombia. De todo lo expuesto se deduce que todos los documentos de las negociaciones de Lozada-Holguín de 1918 constituyen también excelentes pruebas de los derechos de propiedad exclusiva de Venezuela sobre la totalidad de las aguas del Golfo de Venezuela y de la carencia de tales derechos por parte de Colombia. Para concluir, el capítulo correspondiente a los títulos históricos que prueban la soberanía de Venezuela sobre todas las aguas del Golfo, Lara Peña cita la resolución del 24 de diciembre de 1910, dictada por el gobierno venezolano para fijar las tarifas de fletes y pasajes para la navegación por el Golfo y el lago de Maracaibo. Es este y otros más que serían largo de enumerar los títulos que comprueban de que siempre ha sido Venezuela la nación que ha dictado su ley sobre la navegación en el Golfo de Venezuela. Pero fíjense bien, ¿cómo se centran los venezolanos? Este ilustre historiador venezolano, miembro de la Academia de la Historia, un defensor, pero diríamos de corazón de Venezuela, que se tenía que dedicar a salvar el Golfo, cuando el gobierno venezolano, o los gobiernos venezolanos, como hace España con Gibraltar, en cada oportunidad que tiene España de reclamar la propiedad de Gibraltar, lo hace, y hace. Eso tiene 500 años más, eso tiene más tiempo que nuestras reclamaciones, bueno, no, reclamaciones de los venezolanos comunes y corrientes, de la calle, porque el gobierno venezolano, ninguno reclama a Colombia nada. Cuando todavía la frontera falta por demarcarse. Y todavía tenemos los antecedentes de las minas del Cerrejón que fueron entregadas a Colombia indebidamente. Tenemos el trazado de la frontera en La Guajira, que fue trazada ilegalmente, pero como los patriotas venezolanos de la época firmaron las actas, entonces Colombia sí las hace valer. Pero cuando ella firma las actas que favorecen a Venezuela, Venezuela no las hace valer, como se está demostrando. Ese es el problema que nosotros tenemos, que los gobernantes venezolanos, sea de ideología que sea capitalistas, como ellos quieran llamarse, liberales, todo, cuando se trata de la soberanía territorial, entonces están pensando en eso como una hacienda, como un terreno baldío, como un terreno sin propiedad. Si no lo tengo mi hacienda allí, que eso no importa. Lo importante es que no se metan con los pozos petroleros ni las minas, que esas sí me interesan. Ese es el interés de los políticos venezolanos. Y mencionar su ideología política. O sea, haciendo oraciones como el cristiano que ora a Dios pidiendo objetos materiales y no recibe respuesta. Bueno, estos son igualitos. Un saludo a la bandera de ese patriotismo, pero no hacen nada efectivo para recuperar lo que nos fue quitado. Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, una constante en cada vez que Colombia pide negociaciones sobre límites, sobre fronteras, o lo que sea, tenemos que discutir
la línea fronteriza. Hasta que nosotros no terminemos de resolver los problemas en la frontera, no podemos discutir lo otro. Necesitamos rectificar la frontera en donde se han cometido errores y aplicar el laudo español, ya que ese es el último trazado de la frontera. Bueno, vamos a aplicar el laudo español como es, y no hay libre navegación de Colombia hasta que no se resuelva eso del Orinoco. Y eso fue un tratado que firmó López Contreras, pero es que todo eso es derivado de todos los errores que se han cometido, y reclamar una rectificación de la frontera y las compensaciones que Colombia firmó y que ningún gobierno de estos que hemos tenido se ha atrevido a tocar. Pero eso sí, Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Oh, sí, esas consignas. Oh, qué patriotismo tan grande. Y no se resuelve eso. Todo el asunto fronterizo con Venezuela, todo, siempre, ha estado siempre como amañado para no resolverlo. No hay una política definida, clara. Con Colombia necesitamos revisar la frontera para que nos devuelva todo lo que se apropiaron indebidamente, que no está en el laudo. Con Guyana, Inglaterra, necesitamos resolver ese asunto, negociarlo, como sea, pero eso hay que resolverlo. En la frontera norte, igual, la soberanía sobre las aguas de la económica exclusiva, de explotación económica exclusiva de Venezuela. Entonces, pero sí, nos gastamos billones en promocionar ideologías políticas, y esto no es solamente del gobierno actual, eso también hay que echárselo a todos los demás. Todos se venden como la reencarnación de Simón Bolívar, y fuimos creados como Estado por José Antonio Páez, que no tenía las pretensiones de, digamos, ser el presidente de Latinoamérica, como si lo tuvo Simón Bolívar. Hasta aquí el capítulo 166 de los agravios de Colombia a Venezuela. Que pasen buenas tardes.